otros casos de la propia Comisión, este efecto ha tenido lugar mucho después. Por ejemplo, la Comisión había decidido en un caso, la Comisión Interamericana, que el sistema de senadores designados que tenía Chile era atentatorio contra los derechos políticos según aparecen consagrados en la Convención Americana. No es que cualquier sistema de senadores designados sea per se contra el derecho internacional. El problema es que tal cual estaba construido en el caso chileno, y la proporción de senadores designados que había también, y el origen, la forma de nominación, consideró la Comisión que atentaban contra el derecho internacional, pero eso lo decidió la Comisión por allá por el año 2000 me parece. Y ese cambio aquí recién se produjo en 2005. Entonces fue como un elemento más que terminó incidiendo como por acumulación, pero no el factor ahí directamente relacionado. Ahora, tengo que decir además que en el caso de la Comisión Interamericana, los comisionados de un país no participamos en las cuestiones relativas a nuestro propio país para evitar prejuicios o otro tipo de problema, de conflicto de intereses. Ahora, la relación con los estados se da por una parte a través del sistema de casos, se da también a través de visitas que se hacen a los países, donde se le formulan a los países recomendaciones más generales para mejorar su situación de derechos humanos, ya sea a través de reforma legislativa, de cambios en prácticas, de modificaciones de políticas públicas que no requieran necesariamente reformas legislativas, diseño de instituciones, etcétera. Y la Comisión hace algunas visitas de toda la Comisión, como hicimos ahora a Honduras, por la gravedad de la situación, y lo que es más corriente es la visita de un comisionado con algún abogado, abogada del staff de la Comisión, a un país, lo que se llama una visita de trabajo, que tiene un sentido menos, ¿cómo decirlo?, menos perentorio, menos demandante, es mucho más dialogal con el gobierno y con el gobierno me refiero con el Estado, la oposición, los parlamentarios, la sociedad civil, etcétera. Y después hay una serie de otras formas de incidencia. La Comisión Interamericana, por ejemplo, tiene relatorías temáticas de mujeres, niños, afrodescendientes, migrantes, etcétera, que también llevan a cabo su trabajo específico. Por ejemplo, estuvo la relatoría sobre derechos humanos de las mujeres de la Comisión hace un tiempo aquí en Chile, elaboró un informe. También estuvo el relator de cárceles, pero vienen por separado y tratan el tema específico que se trata. Ahora, entonces se da una relación con los estados bilateral, por así decirlo, aunque claro, la Comisión y la Corte no son órganos equivalentes a los estados, pero quiero decir, con un estado en particular. También se da a nivel colectivo, con la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA. Entonces, por ejemplo, en el caso de Honduras, que estábamos comentando, nosotros en la Comisión hicimos una presentación y tuvimos una sesión de trabajo con el Consejo Permanente de la OEA, en el cual están representados todos los estados de la OEA, a comienzo de este mes, que han ocurrido tantas cosas, a comienzo de mes fue esto, y ahí les anunciamos que íbamos a ir a Honduras, y se dialogó un poco al respecto. ¿Estás trayendo? Sí, yo les traje aquí para que si querían verlo, las observaciones, para que vean el tipo de... Porque hace la Comisión en estas visitas. Sí. Yo lo paso. La Comisión busca tener un impacto inmediato. No, Pato, es que no, Patricio, no se entienden las dos cosas separadas. Entonces, emite un comunicado de prensa al final de la visita, comunicado de prensa breve y unas observaciones preliminares de 10, 15 páginas, de manera de tener un impacto inmediato, o buscar tenerlo en la mayor medida posible. Y esto después seguido por un informe, que la verdad sea dicha, a veces se demora bastante tiempo. En este caso no se va a demorar porque es urgente lo de Honduras, entonces estará dentro de 45, 60 días, una cosa así. Pero esa es la forma habitual de decidir. ¿Cuál es el acceso que tienen? No sé si tú me estabas preguntando. Sí, no, pero espera. Entonces, se da la relación entonces también con los órganos políticos. Ahora, ahí los órganos políticos de la OEA o en la ONU también los equivalentes. Ahí hay una cuestión compleja y como de dulce y de agraz, diría yo, porque a veces los estados, cuando actúan colectivamente, le hacen muchos mimos y quieren mucho a la Comisión Interamericana, como ahora con Honduras, ¿no es cierto?, porque lo que está haciendo la Comisión es funcional, en el buen sentido de la palabra, no es que estemos actuando políticamente por ello, es funcional
a los intereses de los órganos políticos de la OEA. Estamos apuntando en la misma dirección: restablecimiento de la democracia, término de las violaciones de derechos humanos, que como constatábamos ahí, lo más grave son la cantidad de personas golpeadas con lesiones graves en manifestaciones de manera cotidiana, pero también otros problemas de libertad de expresión, etcétera. Y en algunos momentos se produce eso, que coinciden los intereses, y en otros momentos no ocurre eso. O sea, varias veces ha sucedido que hay un problema grave en un país, en un comienzo los intereses de velar por los derechos humanos de la Comisión Interamericana coinciden con los intereses de los órganos políticos de la OEA, pero después se produce una bifurcación. Eso ocurrió varias veces. Eso ocurrió, por ejemplo, en la época de Fujimori en Perú, que la Comisión Interamericana fue muy tajante y reiterativa en señalar que allí había una serie, no había una dictadura, pero había un gobierno autoritario que infringía estructuralmente el Estado de Derecho, ese sistema que tenían, con falta de independencia judicial y una serie de otros problemas, mientras que los órganos políticos de la OEA, que en un comienzo condenaron el autogolpe de Fujimori del 92, después terminaron como en una especie de modus vivendi pacífico, hasta que ya el asunto explotó por una serie de otros acontecimientos años después. Pero durante, diría yo, 7 años, del 93 al 2000, había permanente roce entre la Comisión Interamericana y los órganos políticos de la OEA debido a estas diferencias de approach respecto de la situación en Perú. Y el otro tema que me gustaría engarzar es el tema de la sociedad civil a nivel internacional, porque hasta aquí hemos hablado de la sociedad civil como actúa a nivel nacional. Y la sociedad civil a nivel internacional juega un papel muy relevante. Hay distintas formas de participación de la sociedad a nivel internacional. En Naciones Unidas, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil disponen de un sistema de participación que se denomina estatus consultivo. Las organizaciones tienen estatus consultivo ante los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Y de esta manera han incidido permanentemente en la labor de Naciones Unidas desde que tiene ese estatus el año 46, lo obtuvieron, o sea, un año después de la creación de la ONU. El problema que tiene la ONU, claro, es que su organismo de derechos humanos principal, que ahora se llama Consejo de Derechos Humanos, que antes era la Comisión de Derechos Humanos, no está integrado por personas actuando a título individual, como es el caso de nosotros en la Comisión o en la Corte Interamericana, sino que son los estados los representados. O sea, ahí hay un déficit, aunque eso se compensa en alguna medida por el hecho de que ese Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombra expertos que actúan a título personal para trabajar en una serie de temas específicos sobre países. Entonces ahí la incidencia de la sociedad civil es crucial para que se mantenga un cierto nivel de independencia y no se politice todo el sistema, que siempre está bajo ese riesgo por el hecho de que, y de hecho un riesgo que se ha concretado muchas veces, por el hecho de que el organismo principal de derechos humanos de Naciones Unidas esté compuesto por los estados mismos. En el sistema de la OEA ha sido mixto el asunto, porque históricamente lo que ha ocurrido es que ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, ante los organismos de derechos humanos, los organismos de la sociedad civil han tenido una participación activa y directa, sin necesidad de ningún estatus ni nada. De hecho, la Comisión, cuando se creó el año 59, se cumplen ahora 50 años que se van a celebrar aquí la próxima semana, porque se creó en Chile, en una reunión de cancilleres, aunque se estableció su sede en Washington, recibió una serie de requerimientos para que se creara un sistema de estatus consultivo a la manera que existía en Naciones Unidas, y la Comisión de un principio dijo: esto no es necesario, pueden participar directamente. Y así siempre ha sido. Y después, cuando se crea la Corte, que entra en funcionamiento en el 79, lo mismo. Entonces, en relación con los organismos de derechos humanos de la OEA, siempre ha existido una participación de la sociedad civil fuerte a través de presentación